Buenas noches, jóvenes caficultores. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bueno, a esta edición especial, ¿no? Hoy tenemos una clase especial en honor al Día Internacional del Café. Sean bienvenidos a esta celebración. Gracias por acompañarnos ahí, a todos los que se van conectando. Un saludito especial a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, ¿no? En Facebook, YouTube, Telegram y a los que están aquí en Zoom. Así que a los que no se han conectado, avísenle ahí a sus amigos, familiares que se conecten porque hoy tenemos una clase muy especial y en agradecimiento pues a Nestlé que hace todo este esfuerzo con los productores, con los diferentes proyectos que tiene Nestlé como el Plan Nescafé, que de ahí también derivan otros proyectos como Jóvenes Caficultores que ustedes pues han participado mucho en este proyecto y otros como Bosques del Mañana y otros proyectos que tiene Plan Nescafé. Bueno, como ya les mencioné, hoy tenemos esta clase especial para que la puedan disfrutar y puedan aprender. Es un tema nuevo que no lo hemos tenido como tal en nuestra plataforma de jóvenes caficultores y traemos un experto para este tema. Así que chicos, no pueden perderse esta clase. Recuerden que es para ustedes pues mucho aprendizaje y van a poder seguir conociendo más de Nestlé y de todos los proyectos que ejecuta en pro de la caficultura hondureña y la caficultura mundial. Yo les quiero presentar a la persona que va a estar el día de hoy con nosotros acompañándonos. Bueno, especial saludos ahí a los que nos están comentando en el chat. Nos dicen ahí Leslie, saludos Cecilia, Wilfredo desde Panamá. Saluditos especiales, chicos. Y mi compañero Brian les va a presentar, les va a leer la biodata de el expositor del día de hoy. Adelante, compañero Brian. Buenas noches a todos, ¿verdad? Espero que estén muy bien, como dio la bienvenida a la compañera Rosy, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poco sobre todo lo que sabe Gustavo, ¿verdad? Entonces, para presentarlo un poco, ¿verdad? Él es José Gustavo García, de profesión es ingeniero industrial, con maestría en dirección de producción y mejora de procesos industriales. También tiene cursos en Lean Manufacturing, TPM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 19001, ¿verdad? También maneja lo que es el idioma español, inglés y portugués. También nos deja su red social como es LinkedIn para que lo puedan seguir como Gustavo García, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que le podemos hablar sobre él. Ya lo demás lo va a manejar de una mejor manera él, ¿verdad? También aquí les vamos a dejar lo que es la parte de la presentación ya como sus hobbies, sus entretenimientos. Entonces, en esta parte sí lo vamos a dejar a él que se presente, ya que él lo va a poder expresar de una mejor manera. Ahí que Gustavo, le dejo ya en este momento la presentación para que se presente en esta parte y ya luego lo dejo que transmita desde su presentación. Súper, muchas gracias y muchas gracias a todos. Buenas noches. De aquí solamente voy a trabajar. Bueno, listo. Si gustan, voy a comenzar a compartir porque tengo acá también esta slide. Bueno, mientras Gustavo nos está compartiendo su presentación, jóvenes, recordarles siempre que estén pendientes, ahí vamos a estar mandando un enlace para que registren su asistencia. Esto es una clase especial, como ya les mencioné, en honor al Día Internacional del Café, que es mañana, pero por temas de feriado morazánico aquí en Honduras, bueno, se decidió hacer hoy. Así que espero disfruten y aprovechen esa clase y todas las preguntas que tengan para Gustavo. Ahí vamos a estar pendientes del chat para que las puedan hacer. Así que adelante, Gustavo. Gracias, Rosy. Súper, excelente día para comenzar a presentar, así que cualquier duda estoy atento. Ya me presentaron un poco a nivel laboral. eh, Prácticamente comentarles un poco el contenido de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Está dividido en tres partes. Entonces, tenemos la introducción, un poco presentarme. Me gustaría, eh, es difícil a veces mantenernos activos, así que les pediría que si tienen el celular, si tienen ahí acceso al chat, estén atentos porque en cualquier momento puedo hacer, indíquenme si están activos y indicarles un número para ver si están conectados. O inclusive tengo algunas encuestas interactivas. Entonces, me gustaría saber a través de eso un poco las expectativas y qué saben de
es una buena forma de comenzar. Ese es el primer segmento del día. Segundo, me voy a enfocar todo el proceso de producción de café soluble, desde la recepción de materia prima hasta que tenemos nuestro producto terminado. Y tres, una dinámica para saber si estaban atentos. Y concluir un poco sobre los mitos y realidades que realmente ha sido un proceso de aprendizaje, pues, una carrera. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a estar viendo hoy. Un poco sobre mí, ya hablaron de mi presentación como tal profesional. Trabajo para Nestlé. Actualmente tengo 14 años de experiencia laboral. De esos 14 años, prácticamente son 10 años trabajando en fabricación de café soluble. Y para Nestlé específicamente, casi 5 años. Entonces, durante estos 5 años me he desarrollado en Centroamérica como especialista de innovación y desarrollo para café y ahora un poco de Sudamérica estoy en Chile. Mis especialidades son más tueste, café verde y la representación como tal de champion de café para cualquier alineación y soporte que hay en el país. Entonces, un poco lo profesional. Pero soy más que eso. Normalmente me gusta que me llamen Gustavo y aparezco como José. Me presento como José, es mi primer nombre, pero aparezco como Gustavo. Ya vi que ahí tenemos colegas, soy ingeniero industrial, soy nicaragüense. Eh, Hablando de mí un poco, mis hobbies, me fascina leer, me fascina tener sobre psicología, lecturas sobre Ikigai, que es casualmente la combinación entre lo que te gusta hacer, por lo que el mundo te pagaría y lo que el mundo necesita. Entonces siento que al menos uno está en camino. Me encanta el anime, me gusta el senderismo, me gusta nadar, me gusta salir a correr, prácticamente ese es Gustavo y me gusta comer un montón, honestamente. Y me gusta lo que hago. Por eso he colocado también fotos de evaluando café, probando café. Honestamente, estoy en el lugar correcto. ¿Qué me mueve? Mi familia. Siento que al final todos somos colaboradores y luchamos por salir adelante. Yo tengo de ejemplo mi familia, así que creo que en todas mis presentaciones va a estar presente. Y tuve la dicha también y la oportunidad de estudiar en un colegio marista, entonces de ahí un poco mi otra motivación de refuerzo en el proceso, que es mi fe. ¿Ah? Entonces, y sin terminar mi presentación, tengo mis productos Nestlé favoritos. Honestamente, ahí he colocado algunos de los que nosotros tenemos y honestamente los he probado. El que no he probado es ProPlan, evidentemente no está en mis suplementos, pero soy pet lover, que crecí en una familia donde tenemos 12 perros rescatados y realmente ProPlan tiene el balance nutricional que obviamente también balanceamos con comida normal para todos, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de Gustavo, ¿ya? Para presentarme. Para comenzar la introducción, esta es parte de estar atentos y me gustaría que por favor puedan leer el código QR para ir anotando cuáles son las expectativas que tienen de este encuentro, en una palabra, en una frase y yo poderlas ir recopilando. Entonces, si pueden tomarle acá, les estoy proyectando para comenzar. Quiero saber cuáles son las expectativas prácticamente para aprovechar este día. Sí, ahí me dicen si están logrando igual conectarse. Sí, se está pudiendo conectar. Súper, súper. Perfecto. Ahí voy. Listo, están comenzando a aparecer palabras. Creo que habemos más de 30 conectados, así que esto debería comenzar a alimentarse. Y para ver si están ahí. ¿De qué cree o ha escuchado que está hecho el café soluble y cuál es la expectativa prácticamente del encuentro? Muy bien, de café. Vamos, tengo dos respuestas. Algo de café, ¿ok?
Ok. Vamos, llevamos 5 respuestas. ¿Qué más? ¿Quieren adquirir nuevos conocimientos? ¿Quieren saber de café soluble? Un poco del proceso. Café, café. Grano de cereza, de café robusto y arábica, de materias secundarias. ¿Está bien? Continuemos. Llevamos 9. Listo, se está repitiendo bastante de café, proceso, grano de cereza. Llevamos 10 respuestas, vamos. Listo, yo creo que por aras del tiempo, esta presentación realmente la he intentado hacer lo más dinámica posible para que no solo me escuchen mi voz, pero podemos concluir que quieren adquirir nuevos conocimientos, aprender un poquito del proceso de café, y a nivel de qué está hecho el café, de café, de café, de café, es la palabra que más se repite. De materias secundarias, de cereza, de aditivos, perfecto. Polvo, ¿qué más? Extras, llevamos 13. Listo. Ahí se va a ir alimentando, pero me quedo con eso. Ya. Entonces, prácticamente vamos a tratar de abarcar estas expectativas, tanto de aprender un poco sobre el proceso, conocer un poco sobre el proceso, compartirles un poco cómo lo estamos manejando desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado y eh, ver de qué está hecho el café. De todas las creencias que realmente nosotros tenemos, realmente confirmar de qué está hecho. Listo. Bueno, comentarles un poquito que el proceso de elaboración de café está dividido en 5 etapas principales, que son los procesos macro. Desde la recepción del café verde, le sigue el tueste, molienda, que son un poquito más conocidos, proceso de extracción, proceso de evaporación y proceso de secado. Esas últimas 3 etapas son un poquito más interesantes. Pero, ¿qué quiere que son estas 5 claves? Y comencemos con café verde. Primero, me gustaba empezar un poco la composición del café como tal, desde el fruto. Entonces, solo para repasar si han escuchado algo, tenemos la pulpa del café. Entonces, acá tenemos la pulpa, tenemos el mucílago, es el pergamino, la película plateada y por último la semilla, que es el cuerpo. Nosotros en las fábricas normalmente comenzamos a trabajar con el famoso café oro y le llamamos café verde. Y es lo mismo. Es el grano prácticamente que ya ha sido despojado de su cáscara, o sea, del pergamino, y está listo para ser tostado y procesado. Pero es interesante porque en la documentación realmente que tenemos accesible, y ustedes la pueden buscar, hay algo curioso, que existen estándares. Y esos estándares que están expuestos está basada en la Organización Internacional de Estandarización, que te dice que todo el café verde lo vamos a evaluar con 4. Uno, que establece la metodología de inspección de calidad de granos de café verde. Y esto es más organoléptico. Es decir, le hablamos inspección visual y a nivel olfativo. Y esa es la ISO 4149. Dos, la norma que se utiliza para la medición del acrivo tamaño del grano de café. Es la ISO 4150. Tres, necesitamos medir de una forma estandarizada el contenido de humedad del grano de café. Ya estamos viendo ahí que estamos hablando ya de la semilla, del café oro, y voy a pronunciar mucho la palabra café verde. Y 4, el tema del almacenamiento, transporte, para conservar sobre todo la calidad del café verde, que la hizo 8455. Prácticamente cuando se recibe la materia prima,
nos basamos en estos 4 aspectos. Y vamos a hablar, alguien ponía ahí de qué está hecho el café y me ponía también de arábico y robusta. Vaya, voy a hablar de esas dos variedades. ¿Cuál es la diferencia en los procesos de café soluble? Los arábicos normalmente me dan unos perfiles de taza y sabores, tanto de sabor y aroma un poquito más balanceados. Los robustas son más fuertes, tienen más amargor y tienen más cuerpo. Segunda diferencia, en los arábicos, esto te indica la cantidad de cafeína que yo puedo encontrar. Entonces, digamos que en los arábicos tenemos una cantidad media de cafeína, sin embargo, en los robustas podemos tener mucha más cafeína. Los arábicos nos están creciendo entre 600, 1200, 1800 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, los robustas crecen a menor altura. ¿A cuál de los dos realmente puedo extraerle más? ¿Al arábico o al robusta? Al robusta puede extraerle más café, hablando de sólidos. Y a nivel de resistencia a plagas y plantaciones, el arábico es mucho más susceptible, implica mayor inversión y tratamiento, y el robusta normalmente requiere menos tratamiento e intervención y más resistente a plagas, solo para un poquito dar ese contexto. Llega la materia prima, llega el café oro, llega el café verde a una fábrica, y lo que necesitamos comenzar a evaluar primero, ya hablamos de una norma, defectos. Granos negros, granos quebrados, granos mordidos, granos decolorados. Y lo importante es saber la cantidad de efectos con los que nos llega nuestro lote para poder producir. Porque tenemos defectos que nos pueden afectar el perfil de taza y defectos que nos pueden afectar el rendimiento. Es decir, cuánto yo, café soluble, puedo obtener del total de materia prima que estoy procesando. Y parte de contabilizar la cantidad de defectos. 2, el tamaño del grano. Hablaba de cribas. Realmente el café verde nosotros podemos clasificarlo por el tamaño del grano que estamos recibiendo. Y lo que tratamos de buscar es que el tamaño del grano permanezca lo más uniforme a lo largo del tiempo y el procesamiento, porque las variaciones que puede tener inclusive el tamaño del grano nos puede afectar a nivel sensorial por la uniformidad que tiene la exposición al agua, el calor en las diferentes etapas del procesamiento y obviamente el rendimiento de extracción. Entonces, es segunda variable que es indispensable analizar una vez nosotros recepcionamos. 3, ya hablaba al inicio de la norma, que te regula la humedad del grano de café verde. Si estamos hablando del café verde o café oro, normalmente en la mayoría de regulaciones, tanto normas locales como reglamentos técnicos centroamericanos o como normas internacionales, te establecen un máximo de 12% de humedad del café verde. Sin embargo, también te especifican ciertas variaciones que pueden dar entre 8 o un 12%. Ahora, esto es importante porque va a tener implicaciones a nivel de sabor, a nivel de defectos inclusive de grano y a nivel de impacto en tueste. Y ni hablar a nivel de perfil de taza. Entonces, esto realmente está estandarizado y por este rango es el que se maneja la humedad en el café verde. Y por último, el impacto que puede tener la variación en el tamaño de la materia prima. Estamos hablando de el grano de café verde. La cantidad de defectos que nosotros estamos recibiendo. Y la humedad va a tener un impacto en el perfil sensorial. Entonces, para poder nosotros utilizar para cualquier procesamiento de café verde, para poder utilizarlo, tiene que pasar por una evaluación sensorial, donde si realmente el café verde está acorde a los atributos sensoriales que nosotros estamos esperando recibir, o encontramos sorpresas, defectos en taza de algo que no queremos tener en nuestra taza. Y estos son los 4 filtros importantes que nosotros debemos de garantizar en el momento de la recepción del grano. Y hay 2 criterios de decisión. O acepto o rechazo. Si rechazo,
no cumple ni sensorial, no cumple en tamaño de grano, no cumple en humedad o no cumple en tamaño de efectos. Y si cumple, lo utilizo. Y es porque está cumpliendo con su función de las características que nosotros necesitamos para poder procesar. Va. Esa es una pincelada de la primera parte del proceso, cuando llega la materia prima y está lista para el siguiente proceso. Y este es el tueste y la molienda. Em, Comercialmente, esto es un poco más conocido porque o hay coffee shops o hay tostadores o dentro de las mismas zonas cafetaleras, dentro de las producciones que han tenido, se lo lleva a un tostador pequeño. Entonces, normalmente este es un poco más conocido y podemos encontrar cafés en granos tostados y café molidos, tostados. Pero lo importante de esta etapa del proceso es que aquí es donde se desarrollan el aroma, el sabor, el cuerpo y sobre todo el carácter que yo quiero de mi producto terminado. Y se ajusta al perfil del consumidor. Esta es la etapa donde yo puedo decidir si va a tener más amargor, si va a tener más cuerpo, si quiero más notas afrutadas, porque todo esto se desarrolla en esa parte del proceso. Y me gustaría enfocarme en dos. Un poco el equipo que se utiliza, en uno en específico, que es el más común que he encontrado, y dos, qué pasa a medida que yo voy tostando con los atributos sensoriales. Entonces, el proceso de tueste, lo que quiero que quedemos claro es aquí donde se desarrolla el sabor y el aroma característico del café. Este es un tostador común de cilindro y son rotativos, donde tiene aspas. Lo que ustedes ven es el café verde, el café moro que ha recibido del proceso anterior. Y lo que ustedes ven en rojo no es más que el aire caliente recirculando. Entonces, realmente lo que hay es un contacto entre el café verde y el aire caliente, en donde el café verde cae frío a un tambor caliente y entra a un equilibrio térmico. La temperatura del café verde comienza a aumentar y la temperatura del tambor comienza a bajar al tal punto que se igualen. Y llega un punto en donde el café verde comienza a absorber calor y en ese proceso de absorción de calor comienza a cambiar de color. Y ese es el ciclo completo que se tiene del tueste. Una vez alcanza el nivel de tueste que yo estoy esperando, pasa a la siguiente etapa del proceso, va, que es el enfriamiento. Normalmente este grano está saliendo a unos 100 grados, a unos 80 grados de temperatura, y mientras está descargando estas aspas, lo que hacen es recircular el aire para bajar la temperatura del grano. Los granos acumulan en ese proceso exotérmico él está liberando mucha temperatura, mucho calor. Él está liberando mucho calor, entonces este proceso lo que hace es enfriar el grano y lo está llevando casi a 30, 25 grados de temperatura. Esa es la función de un tostador. Entonces la parte de arriba blanca es donde cabe el café verde, se pesa, hay tostadores de 7 kilos, hay tostadores de 16 kilos, de 25 kilos, hasta de 300 kilos, 400, 700 kilos, dependiendo de la capacidad de fabricación. Y hay tostadores también que son de laboratorio, son para muestras de 100 o 200 gramos específicamente. Tienen el mismo principio de funcionamiento. El grano lo caliento, el grano surge una transformación de color hasta llegar al perfil que yo estoy necesitando. ¿Qué pasa durante ese proceso a nivel de perfiles? Aquí ya estamos viendo el proceso. Uno, el grano pasa de una transformación de color a medida que pasa el tiempo de tueste y que yo le expongo a altas temperaturas. Desde un tueste suave o claro hasta un tueste oscuro. A mayor sea la temperatura y mayor sea el tiempo, mayor va a ser el cambio de color que va a tener. ¿Qué pasa con los atributos sensoriales básicos? Estoy hablando de amargor, aroma, cuerpo y acidez. Si hablo de amargor, a medida que yo estoy tostando el café, mi amargor se va a intensificar.
Inversamente, a medida que yo estoy tostando más el café, mi acidez va a bajar. Entonces, si a mí me gusta un café con mayor amargor, normalmente estoy buscando arriba de tuestes medio, tuestes oscuros. Si yo estoy buscando un café con mayor acidez y que no me gusta tanto el amargor, estoy buscando tuestes claros o tuestes medios, quitando la variable del tipo de café verde que vimos al inicio, solo jugando con el tueste. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es la sensación de pesadez que nosotros tenemos en nuestras papilas gustativas a la hora de probar el café. Sí, es sencillo. Entonces, el cuerpo normalmente se desarrolla más en tuestes medios, donde tengo la mayor intensidad de percepción de cuerpo. A tuestes oscuros se me va disminuyendo porque hay mucha formación de ceniza. Y lo mismo pasa con la intensificación de aromas. En tuestes medios donde tenemos la mayor fortaleza. Este es uno de los corazones más importantes para mantener el perfil de un café. Y listo, hemos avanzado con café verde, recepcionamos la materia prima, evaluamos la calidad de la materia prima del café verde que estamos recibiendo, lo aprobamos, pasa a tueste, listo, lo tostamos. Ahora, consulte y tengan listos ahí también la cámara porque ese también va a ser otra dinámica para saber eh, a cuál creen que yo realmente le puedo extraer más café. Tengo dos granos tostados, un grano A y un grano B. La diferencia es el tamaño. Las flechas rojas representan agua caliente. El grano A, vierto agua, y el grano B, que es más pequeño, vierto agua. La pregunta aquí es, ¿a cuál creen que puedo extraerle más café? Ahí tienen el código QR nuevamente. Permítanme, se los agrando. Ahí está. Para ir contestando, ¿cuál creen que de los dos puedo realmente extraer más café? Listo, parece que ya está cambiando, así que me regreso. Listo, vamos a ver las respuestas. 75% al grano más pequeño, 30% al grano más grande, 33% al grano más grande. 12 respuestas, vamos a ver qué podemos más. ¿A cuál creemos? 64% al grano más pequeño, 38% al grano más grande. Listo. ¿Qué más respuestas? En el chat también 17. tenemos unas respuestas ahí. Ah, sí, va. El chat. Por ahí José Manuel nos dice que al café pequeño. Ok, Elaine nos dice que la opción B. ok, Carmen nos dice que al más pequeño porque tiene menos agua. ok. Dalvin nos dice la opción B. René, opción B. Oralia, el café pequeño. Tesla, café pequeño. Edgar, opción B. Y hay varias Interesante, opciones B. súper. Listo, gracias por la ayuda. Perfecto. Estoy viendo que el café de el grano pequeño es el que está ganando en porcentaje. Y lo que estamos pensando aquí es a cuál realmente le podemos extraer. Súper, 20 respuestas. Y pueden seguir contestando. Al final voy a resumir mucho acá. Hay mucho input. Listo, entonces repaso. Tenemos dos granos. 60% opina que el grano más pequeño y el 40% está opinando que es el grano más grande que le puede extraer. En conclusión, va ganando y va subiendo el grano más grande, listo. Vamos a salir de la duda. Muchas gracias por la respuesta. Repaso, tenemos los dos granos, el grande y el pequeño, y vertemos agua. ¿A cuál realmente le podemos extraer más café? La respuesta correcta es al grano más pequeño. ¿Por qué? Creo que aquí la idea más básica, hay muchas más razones, pero la parte más básica es la superficie de contacto entre el agua con el café. Va a permitir mayor extracción de sólidos. Por esa razón que ustedes cuando verten agua en una cafetera, la cafetera te va a cambiar de color, porque la función realmente es extraer los sólidos. Pero ¿qué pasa con el grano más grande? El grano más grande, el agua va a quedar
o va a entrar en contacto con la parte superior del café, pero por la parte inferior no va a entrar en contacto, a diferencia que si yo logro moler a partículas más pequeñas y garantizo que la superficie de contacto entre el agua caliente y el grano sea mayor, puede garantizar mayor extracción. Esa es la razón principal por lo que la molienda es muy importante. Ahora, antes de avanzar en este punto, yo esto no me voy a meter en terrenos de barista, pero los baristas, entiendo dentro del tipo de preparaciones, tienen inclusive granos de moliendas en específico que necesitan utilizar para los procesos de extracción. Entonces está estrictamente ligado con esto, superficies de contacto y garantizar la mejor extracción del grano para la preparación de que ellos están trabajando. A nivel de producción de café soluble, mayor superficie de contacto, mayor extracción. Y por eso es importante el proceso de molienda. Ahora, el otro punto que sí me gustaría comentarles es que, si bien es cierto, también en este proceso de molienda, la superficie de contacto con el agua permite una mayor extracción, es realmente esa superficie de contacto con el oxígeno que te permite también ir degradando o que se te vaya oxidando o que vaya perdiendo sabores o que vaya perdiendo aromas el café tostado y molido. Por esa es la razón que también te dicen que se conserva mejor el café en grano. Y más bien cuando lo vayas a consumir, tóstalo y molelo, realmente. Esa es la razón. Superficies de contacto. Y ese es el punto que me gustaría que quede acá. ¿Listo? Gracias. ¿Qué pasa? Café verde, tueste, moliendo. Para hablar un poquito de extracción y evaporación, necesito hablar de la experiencia que tiene la mayor cantidad de gente preparándose su taza de café tostado y molido. ¿Qué es lo único que necesita? Café tostado y molido, necesita agua caliente, necesito un filtro y en este caso una prensa francesa que hace presión. Va. Eso es lo único que necesito para preparar. Lo que yo obtengo como resultado es el extracto de café, mi bebida de café preparada. Ese es el proceso normal. A nivel industrial, es el mismo concepto, el proceso de extracción. ¿Qué te dice? Que una vez finalizada la molienda, el polvo de café grueso se pone en una serie de celdas de extracción, un contenedor similar a una cafetera de tamaño industrial, que ejerce la misma función de una máquina de café con filtro, un percolador. En esta fase le añadimos agua caliente a los pozos o a las celdas para extraer sabor, aroma, color y that's it. Y a eso le llamamos extracto de café industrialmente. Ahora, recordemos que lo único que he utilizado hasta el momento, aparte del café, es que añadimos agua caliente. Eso es todo. ¿Qué pasa a nivel de industrial? Traté de encontrar material externo que simular un poco. Entonces, a nivel industrial, tenemos celdas, tenemos café tostado y molido, tenemos agua circulando, que es lo mismo que nosotros hacemos con el tostado molido a la hora de verter el agua. Pero aquí hay un factor adicional que es muy importante, que a nivel industrial necesitamos mucha más energía para poder alcanzar las temperaturas que necesitamos para poder extraer las cantidades industriales de tostado y molido que se manejan. Podemos manejar celdas de 300 kilos, de 600 kilos, de 900 kilos, entonces la cantidad de agua recirculando para poder extraer la temperatura y la energía que se necesita es muy alta. Entonces, me gustaría ver en el chat em, una consulta. ¿A qué temperatura, a qué temperatura se hierve el agua? Quiero ver, quiero escuchar un poco las respuestas. Y ya van a entender por qué la pregunta. Vayan escribiendo ahí en el chat, sin miedo, porque al final no veo. 90 grados, ¿ok? 90, 100, 80, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100. ¿Listo? Va. Súper, gracias. ¿Por qué pregunto eso? Porque el agua te va a hervir normalmente a una temperatura en función de la presión que tiene en el medio. Y la referencia es la presión atmosférica al nivel del mar. Entonces se dice que normalmente aquellas ciudades que están al nivel del mar o sobre el nivel del mar, la temperatura realmente de ebullición del agua entre 98 y 100 grados. Y los libros vamos a encontrar, inclusive en secundaria, que tenemos todo, el agua hierve a 100 grados. Pero ¿qué pasa? A medida que nosotros incrementamos la altura, ya no estamos al nivel del mar, estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Bolivia, para darte un ejemplo. A medida que yo incremento la altura, la cantidad de gases en la atmósfera, en el planeta, es menor. Entonces, normalmente hace menos presión. Eh, perdón, Javier levantó la mano. Ahí sí le damos la participación a Javier, compañeros. En un momento, Súper, Javier. Cuando se va. No sé, va. Yo creo que selectivo, va. Súper. Entonces, retomando, a medida que yo subo una altura, la presión es menor. Entonces, muy probablemente el agua te va a hervir a entre 88 y 90 grados. El mismo principio se usa a nivel industrial. Eso se hace bajar la presión de las celdas, generar vacío, y el agua realmente te va a hervir y va a ocupar menor energía a menor temperatura. Gracias, Pavel. Ya le dimos Eh, audio a Javier. Hola, Súper. buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, la invitación. Yo le escribo por mi acento, estoy desde Chile. Y le Súper. quería hacer una pregunta que, sí, que tengo, nosotros estamos en un proyecto cafetero acá en Chile, que es bien especial, pero nosotros tenemos un arábico por determinar la cepa, pero estamos a nivel del mar, con mucha Sí, tierra volcánica. sí. ¿Cómo afecta eso en lo que tú hablas de los sabores intensos, de todo eso? Porque cuando nosotros comenzábamos con nuestro proyecto, nos hablaban del café a nivel del mar, siempre nos asumía todo el mundo cafetero, hasta asumía que era un robusta, pero no, es un arábico. Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Vaya. Las variedades del café como tal y las condiciones de crecimiento, habría primero confirmar si es arábico. Pero normalmente el desarrollo que va teniendo el grano en el desarrollo de sus componentes, proteínas, carbohidratos, ácidos clorogénicos, etcétera, y los minerales que van absorbiendo, le van dando un perfil diferenciado. Entonces, lo primero que todo creería yo es caracterizar la materia prima que están utilizando. Caracterizar me refiero a comenzar a hacer las mediciones, tamaño del grano, el perfil sensorial que están obteniendo con ese producto y, quién sabe, análisis del componente que tiene para un poco caracterizarlo. Porque sí, a baja altura sí me resulta bajo las condiciones bien agresivas, que es al nivel del mar, que crezca arábico, sí, poco lo he escuchado. Entonces, muy probablemente es una variedad que están manejando que hay que caracterizar y luego identificar y ver el aporte que tiene a perfil sensorial y en las características que tiene en el uso en el proceso. Es lo que podría recomendar, Javier. Pero si gustan podemos conversarlo un poco más adelante. Gracias por la pregunta. Me llama mucho la atención. Listo. Cualquier otra pregunta, si gustan, o en el chat y al final creo que podemos aprovechar también para hacer, irlas contestando en el espacio que logramos tener. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando del proceso de extracción y el impacto que tiene la presión atmosférica con el uso. Entonces, y ese es lo que nosotros utilizamos normalmente, la simulación de lo que sucede en celdas de extracción, que simulan lo que nosotros hacemos con una cafetera. Listo.
Pasamos al proceso de evaporación. En el proceso de evaporación, como lo menciona acá, es la eliminación del contenido de agua. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de extracción normalmente lo que hacemos y la composición anda en 90% agua, 10% sólido soluble que podemos extraer. Aplicamos temperatura con intercambiadores de calor y hacemos recircular a lo que llamamos extracto de café. Y por evaporación, eliminamos la cantidad de agua que tiene la misma cantidad de extracto y podemos bajar los porcentajes de sólido a un 50% y un 50% agua. Y vuelvo al mismo concepto que de la presión. Se utiliza menor presión que la presión atmosférica para garantizar el uso menor de energía. Y el concepto como tal de este proceso es que el extracto se calienta en un evaporador donde se reduce la presión para facilitar la eliminación de agua y concentrando los sabores. Esa es la función del proceso de evaporación. Y vamos a entrar al proceso de secado. Aquí es donde prácticamente sucede la magia. Y venimos desde el café verde hasta que logramos obtener el polvo, el aglomerado o el gránulo del liofilizado. Y caemos a la definición del café soluble, por definición, en las diferentes bibliografías que puedan buscar. El café soluble es el café instantáneo, es el producto de la extracción de café tostado únicamente con agua. Eso es por definición. Ahora, el café soluble tiene sus ventajas. Y dentro de las ventajas es la facilidad de preparación, eh, el tiempo que lleva, la estabilidad, la facilidad de almacenamiento. Entonces, para llegar a esta transformación es interesante. Encontré también encontré un material, video, les voy a proyectar ahorita, como tal una fábrica en Brasil, que maneja el proceso de spray dry, que nada más es un proceso de aspersión en seco. Ese es el proceso de secado, aspersión en seco. Lo pueden buscar de esa forma. Y ella menciona la pasión que tiene por trabajar en su proceso de secado. Y lo que la hace feliz es realmente que en el proceso de secado ella logra entregar a los consumidores, y logramos entregar a los consumidores un estándar de calidad en el mercado de Brasil. Y le llama la atención que la mayoría de la gente piensa que el café soluble no tiene definitivamente el mismo proceso de un café tostado. Y lo que acabamos de ver y lo que menciona ella actualmente es que desde que es el grano en verde hasta tostado es el mismo proceso. Y lo que cambia al final es la tecnología para mantener la calidad, el sabor y el aroma. Y eso es lo que sucede en la salida de un secador. Tenemos un flujo de extracto de café. Recordemos que en la evaporación ya iba un 50% de agua y 50% de café. Pasamos por tuberías y lo que hacemos, como la definición es spray dry, que es el proceso, simula la aspersión que tenemos con el alcohol en spray. Tiene el mismo principio de funcionamiento. Lo que hace es esparcer gotas que bajan a altas temperaturas. Y lo que tenemos nada más son los sólidos solubles del café, que pasan por diferentes mediciones de calidad para garantizar tanto el perfil, la espuma, el sabor, amargor. Y realmente me llamó mucho la atención porque presenta mucha pasión por lo que hace, sobre todo porque estamos entregando el producto estandarizado en muchos lotes de producción. Ese es el proceso de secado. Traduciéndoselos un poco, lo que vieron en la boquilla que salía es el extracto de café líquido que tenía un 50% café y un 50% agua entrando por una boquilla que lo que hace es aspersar de pequeñas gotas de café en una torre con aire caliente y esa gota de café a medida que va cayendo se va secando. Y si la humedad andaba en un 55%, ya en la salida, abajo en la torre, ya tenemos un polvo seco con una humedad que puede andar hasta un 5%. Entonces, este proceso
Se llama aspersión en seco y se llama spray dry y se utiliza para el polvo fino. También se utiliza esa misma tecnología para producir el aglomerado, a diferencia del aglomerado, que es que se inyecta vapor cuando nosotros tenemos el café en polvo soluble. Por definición, si quieren indagar más, se llama secado por aspersión. Y este método utiliza aire caliente para secar el extracto de café, aspersándole un chorro de aire caliente a lo alto de una torre cilíndrica alta. Las gotas se secan a medida que van cayendo, depositando en el fondo del cilindro un polvo fino. Ese polvo se humedece ligeramente y se escurre, garantizando que los tarros a la hora que se llenen sean del mismo tamaño. Ese es el proceso de secado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con un café soluble? Es que como es muy seco, absorbe humedad fácilmente. Ustedes exponen el café soluble y dejan abierto el frasco, dejan abierto el empaque, y lo que van a tener a las pocas horas es un café endurecido, porque lo que hace es absorber humedad. Esa es la única diferencia. Y ese es el proceso de aspersión en seco. Ahora, y eso pasa con los aglomerados y pasa con los polvos finos. Ahora, y me van a decir, ¿y qué pasa con los liofilizados? Liofilizados se le llama al proceso en donde nosotros tenemos pellets de café soluble y también se disuelve en agua. ¿Qué pasa en el proceso? Sigue el mismo selección de café verde, sigue el mismo tueste, sigue la extracción, sigue la evaporación y sigue hasta este punto igual que el proceso de aspersión en seco. La diferencia es que luego de la molienda y tenemos el extracto de café, en el proceso anterior lo exponíamos a alta temperatura, el extracto. En el proceso de liofilización, enfriamos el extracto de café, donde lo que hacemos es congelar, quedan unas largas marquetas o placas, como que fuesen barras de chocolate, literal, pero son grandes cantidades industriales de extracto de café congelado. Y en el proceso anterior, al exponer el extracto de café a calor, lo que tenemos es una evaporación. En este caso, volviendo a la química y física de secundaria, lo que tenemos es un proceso de sublimación donde pasamos el agua de sólido a gas sin pasar por líquido. Y para eso congelamos rápidamente el extracto de café, -40, y después por vacío, vuelve aquí a entrar al vacío, y adición de calor, se evapora el agua sin pasar por líquido. Y ya lo que nos queda son marquetas o barras de café soluble, endurecido, sólido, donde se preservan mucho mejor los aromas y los sabores. Y lo que hacemos es formar las barritas pequeñas, los pellets que tienen normalmente el café liofilizado, por ejemplo, el Nescafé Gold. Y por último, se tritura y se envasa. Ese es como el proceso de fabricación del liofilizado. Secado en frío. Se seca en frío a -40 grados, genera formación de una capa fina, esa capa se rompe en pequeños trozos y se somete al vacío. Se reduce el punto de ebullición del agua y se evapora. Así preserva mucho mejor el sabor del café y queda un café soluble sólido y que es capaz de disolverse. Y por último, luego de que proceso el café verde, lo tuesto, pasa por molienda, hago la extracción, evaporación y secado, me quedan los empaques. Hay diferentes tipos de empaques. Tenemos unos en forma de doy pack, que son de esta presentación. Hay unos que se les llaman pillow pack, que es una almohadita. Hay unos que se llaman sachet. Hay unos que se llaman sticks. Ventajas, el doy pack puedo mantenerlo de pie en góndola, visualmente es mucho mejor. El pillow pack tiene diferentes ventajas a nivel de proceso, por eso lo hace mucho rentable. Y el stick me garantiza porciones individuales. Si yo quiero tomar solamente 2 gramos de café, abro un stick y me lo preparo. Tienen mucha eficiencia en costos, altas velocidades de empaque, son ligeros y fáciles de transportar.
Son versátiles en tamaño. Y tenemos los empaques rígidos. Ventajas, transparentes, tienen una muy buena barrera, son reusables y de ellos tenemos los frascos y tenemos también los tarros y tienen una muy buena protección. Lo que me quiero quedar con este punto es que lo más importante y la función de nuestros empaques y de los empaques es que forman una barrera. ¿A qué? A la humedad y al oxígeno. Porque ya hablamos que los cafés solubles son muy susceptibles a estos dos factores. Yo dejo expuesto mi cafecito y rápido se me endurece. Yo dejo expuesto mi cafecito, no lo cierro bien, rápidamente comienza a perder sabor y aroma. Por eso realmente mantener lo más hermético posible el café que estoy utilizando me va a alargar su vida útil y me va a alargar que se permanezca el sabor y aroma por la cual yo lo compré. Y ahí están nuestras diferentes presentaciones hasta llegar al empaque. Eh, Prácticamente este flujo que tenemos es el flujo que sigue a grandes rasgos el proceso de café soluble. Sí, 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 interesante, en algún momento que tenga la oportunidad. Y es por eso que viene del grano a la taza. Y aquí les pongo unos ejemplos. Tenemos desde el café Gol. El café Gol es un liofilizado. Es súper importante que nos fijemos en las etiquetas. Es café arábico. Ahora podemos decir que es un liofilizado. La misma etiqueta te menciona con este claro y es arábico, de alta calidad. Ya. Pasó por todo este proceso que acabo de explicar. Clásico, café soluble 100%, una mezcla de arábicos entre robusta y arábico, una mezcla de granos entre robusta y arábico. Entonces ya sabemos el aporte que va a tener el arábico, sabemos el aporte que va a tener el robusta. De este medio, ya sabemos que andamos buscando y el desarrollo máximo que va a tener el aroma, el cuerpo, el amargor, el sabor. Black Rose, 100% café soluble, una mezcla entre robusta y arábico, de este oscuro. Realmente tenemos cafés solubles diseñados para cada gusto del consumidor. Entonces, todos pasan por este proceso y es la ventaja también de este tipo de empaque. Miren, no quiero terminar para saber si logra realmente capturar la atención o he logrado capturar la atención en diferentes momentos de la presentación. Y me gustaría ver en el chat que me escriban si qué lograron detectar dentro de las presentaciones. Había un animal en la presentación que creo que no era tan compatible con la presentación. Quiero ver qué tan atentos estuvieron. ¿Me podrían colocar en el chat qué animal fue o si lo lograron detectar o si no lo lograron detectar? Bueno, ahí en el Yo, chat nos están comentando. Sí. Están colocando, quiero ver, una cabra. Ya. Vamos a ver qué cabra, tan están atentos diciendo. estaban. Ey, ey, Ronald, muy bien. Una cabra, ¿es correcto? Correcto, correcto, una cabra. Va, ahora más difícil. ¿En qué presentación, en qué parte de la presentación ustedes lograron identificar que estaba la cabra? Es que no hacía sentido. Mire, identificaron el animal, súper bien. En la primera, en lo de grano A y B. Vigil, ¿ok? En el proceso de café soluble, ¿ok? En la parte del grano, en la composición del fruto, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver una cabra? Listo, listo, va. En el proceso del grano, gracias. Cuando comenzó a hablar del grano, café soluble, listo. Sí, realmente uno dice, ¿y por qué esta imagen? Primero, el objetivo de esto era ver qué tan atentos estábamos a la presentación, ¿verdad? El ejercicio. Pero más que estar atento a la presentación, primero les voy a mostrar dónde estaba. Quiero ver, y ahí me dicen si lo lograron ver y si lo lograron acertar. ¿Dónde estaba la cabra? Déjenme el hijito de esto. ¿Esta era la cabra? No hacía sentido en absolutamente casi nada de la presentación. Estoy de acuerdo. Estaba de intrusa en alguno de los slides.
Acá estaba, en la presentación de la composición del grano, donde comenzamos a revisar qué es lo que realmente necesito inspeccionarle. ¿Y cuál era la composición del café? Alguien dijo al inicio cuando explicó el grano. Muy bien. No solo estaba ahí, estaba acá. Y alguien también puso cuando hicimos el ejercicio de diferencia entre A y B. Entonces, ¿por qué puse una cabra? Y me gustó que alguien colocó por la historia del café. ¿Ustedes sabían que el café realmente soluble, o el café realmente en general, en los años 800 fue que un pastor por la parte de Etiopía se dio cuenta de que su rebaño de ovejas eh, tenían un comportamiento anormal, un comportamiento más energético? O sea, porque estaban consumiendo una semilla diferente. Entonces, esa semilla era café. Y a partir de ahí comenzó la historia. Les dejo eso para que vayan a investigar, qué interesante. Y hay historia y por eso me llamó mucho la atención que puso la cabra por la historia del café. Realmente la historia del café nace por esta historia y nace en Etiopía. Y a partir de ahí comenzó todo esta historia y de ahí se origina esta presentación y qué es lo que realmente nosotros estamos viendo el día de hoy. Gracias por prestar atención a los slides. Gracias por identificar un poquito sobre la historia como tal del café. Eh, pero y aquí concluir que a nivel como tal Nestlé, con algo de historia, partimos de 800, los años 800, comenzó, pero Nestlé realmente lanza su primer café, pasan hasta 1938, más como una necesidad en Suiza, en Or, de en esos tiempos tener un café fácil de preparar, que me diera la misma energía, que fuera café 100% y que pudiera llevarlo en cualquier lado. Entonces, ese es el café que tenemos actualmente el día de hoy, es café soluble. Y concluyendo un poquito cuáles son realmente los mitos y las verdades que pueden haber más. Y realmente el espacio de preguntas, en la medida de lo posible, es a donde cada vez que investigo y sé, me doy cuenta que sé menos, pero en la medida de lo posible les puedo compartir más. Primero, cosas que he escuchado. El café soluble es menor calidad que el café molido. Miren, honestamente, la verdad, y acabamos de ver acá, que la calidad del café soluble depende de la variedad del grano que estamos utilizando y obviamente del proceso de producción y las palabras y las variables que estamos usando. Así como hay granos, así como hay tostados y molidos que a un consumidor o a mí me gustan, hay otros que no me van a gustar. Realmente no depende que sea grano o que sea tostado o que sea soluble, depende, primero, a mis gustos, ¿verdad? Y depende de la calidad del grano que estoy utilizando para el procesamiento, porque realmente en el proceso estamos garantizando que se mantengan muchas variables. Entonces, eso es eh, mito, ¿verdad? Es verdad. El café soluble es menos saludable. Los análisis realmente nutricionales que se han documentado, realmente la diferencia que puede haber entre, y es más, el aporte calórico que puede haber entre un café en grano, un café tostado y molido y un café soluble, la diferencia a nivel nutricional realmente es similar. Entonces, lo que tenemos que tomar mucho en cuenta es que cada vez que vayamos a consumir un café soluble, un café liofilizado, fijarnos en el empaque y realmente si se ajusta a lo que nosotros estamos buscando para poder caracterizarlo. El café soluble contiene aditivos y químicos dañinos. Solo ocupábamos, si no me equivoco, tres cosas. Café tostado y molido, agua, temperatura. Y realmente y no voy a poner aquí el 100%, muchos de los cafés solubles son simplemente café tostado y molido que han sido deshidratados. Si vimos es eliminación de agua. Pero es importante leer las etiquetas para conocer los ingredientes. Y por último, honestamente, el café soluble no es café. Miren, yo he escuchado que tiene maíz, yo he escuchado que tiene
obviamente cereza. Yo he escuchado que tiene eh, cacao, eh, brosa. He escuchado muchas cosas. Realmente el café soluble lo que tiene es café. Eh, Recuerdo que alguien opinó sobre el que tenía cereza. Miren, realmente la cereza en el primer slide pertenece al catálogo de defectos de evaluación de café verde. Si yo veo cereza, la cereza me tiene un impacto, tanto a nivel de perfil de taza y es gravísimo, como a nivel de rendimiento, porque no estoy extrayéndole realmente al superficie de contacto al grano verde, sino a la cereza. Y realmente lo que nosotros recibimos es el proceso por el cual la pulpa o la cereza ya ha sido eliminada del proceso. Entonces, eh, nuestros procesos tienen controles de calidad como tal, hasta lo que tenemos hoy día y estamos consumiendo y por el cual estamos celebrando hoy. Realmente la pregunta acá es si ya tomaron café y espero que por la hora todo el mundo esté, al menos los que no son tan susceptibles a la cafeína y no les quite el sueño, estén con su taza de café, Nescafé, 100% café en grano. Así que agradezco mucho la atención que han tenido. Eh, He tratado de transmitirles un poco a nivel general del proceso de café soluble y tratado de hacer de forma más interactiva. Siempre hay oportunidades y me gustaría que realmente en el último QR, eso no lo voy a compartir acá, eso va a quedar realmente para futuros consideraciones. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué les gustaría saber para quedarme con la evaluación general? Así que son dos preguntitas. ¿Qué están satisfechos del 0 al 10? 10 muy satisfechos, 0 nada. Inclusive yo puedo tomar en cuenta eso. Y dos, ¿qué comentarios tienen a través de esta sesión? Entonces, dejo espacio para algunas preguntas. Y gracias de mi lado. Sí, bueno, hay unas cuantas preguntas que le vamos a hacer por parte de sus estudiantes, ¿verdad? Sí. Una es que, ¿cuál es la diferencia entre soluble vía spray y liofilizado? Súper. Va, excelente. Va, el spray, aspersión en seco, la aspersión en seco lo que utiliza es el extracto de café. Simplemente, si ustedes tienen van a hacerse café percolado, verten agua caliente y por la temperatura, la superficie de contacto con el agua caliente, se extrae el sólido. El liofilizado no caliento el extracto de café. El extracto de café, recuerden que le llamo a lo que ya filtré de café tostado y molido. El liofilizado no caliento el extracto de café, lo enfrío y formo estas barras. Literal, es una barra de chocolate. Es una barra de chocolate. Así, pero obviamente no es chocolate, pero es una barra de extracto de café congelado. Que lo que hago es eliminarle el agua, pero no por evaporación, sino por sublimación. ¿Ah? Eliminamos la cantidad de agua. Y luego quebramos el extracto de café endurecido y tenemos lo que nosotros degustamos como café liofilizado. Café liofilizado, Nescafé Gold, muy bueno. Sprite Dry, Nescafé clásico para cualquier perfil. Esa es la diferencia. Súper. Muy bien. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué cantidad de soluble es ideal en el concentrado de café que necesitamos? ¿Qué cantidad de soluble es ideal? Voy a entender de que estamos hablando de los sólidos que necesitamos para poder secar. Eh, Miren, las concentraciones normalmente que van luego del proceso de evaporación, que es antes de entrar a la torre de secado, pueden andar entre un 45 o un 50% de sólido. Si incremento la concentración, aquí entra otro juego, otra variable que se llama viscosidad, que tanto me va a fluir el extracto de café en las tuberías. Entonces, eh, si bien es cierto, a mayor concentración muy probablemente puedo secar un poco más, pero normalmente las torres de secado a una mayor viscosidad o una mayor concentración se van a tapar las tuberías.
Y no queremos eso. Menor concentración de sólido soluble. Uy, 35, 40. Lo que estoy haciendo es que mi torre de Sprite Drive esté invirtiendo energía para secar agua. Y tampoco nos conviene, hablando de productividad. Y, Entonces, anda por esas porcentajes. y como última pregunta, Sí. preguntan si se pueden usar cafés con procesos, bien pueden ser fermentados o naturales para el café soluble. Bien. Materia prima es materia prima en dependencia del consumidor y lo que yo quiero estar ofreciendo. Entonces, si realmente utiliza procesos fermentados, lo importante es que sepamos el perfil que vamos a obtener de un proceso fermentado o de otro proceso en el beneficio de café. ¿Dónde ocurre todo eso? A nivel de perfil, en el tueste. ¿Va? Eh, y luego los evaluamos en la etapa de proceso. O sea, si preguntan, pueden usarlo. Interesante el perfil que van a obtener y al consumidor al que están apuntando con ese perfil, con esa materia prima. Lo importante es que definan qué característica va a tener su materia prima y cuándo va a rechazar su materia prima. Y ahí le digo unas referencias para poder evaluar. Súper. Excelente, Gustavo. Bueno, por aquí hemos tenido muy buenos comentarios en el chat. La verdad, los jóvenes que se lograron conectar están muy agradecidos. Ahí algunos pues no pudieron ingresar a la clase por temas de conexión a internet. Ahorita con el tema de las lluvias, el internet en algunas zonas pues se nos va mucho. Y nuestro público pues son jóvenes caficultores, muchos que están en las zonas rurales, pero muy agradecida también con todos los que estuvieron y se pudieron conectar. Y realmente espero hayan aprendido. Ven que aquí tenemos un maestro de mucho conocimiento en este tema y es un tema nuevo. Y ahora, pues como él lo decía, mitos y realidades del café soluble, él ahí nos dejó muy claro. Y bueno, ese slide, si nos lo deja un momentito, por favor, Sí, donde está los mitos, si lo sí, puede compartir para ahí los que no le tomaron una captura, si quieren tomarle una captura o algo, lo puedan tener ahí para que vean lo que es el café soluble, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Y jóvenes, ustedes que se conectaron, por favor, llenen la asistencia. Ahí se las compartí en el chat. Esto es muy importante para nosotros, para tener un registro pues de quienes estuvieron atendiendo la clase el día de hoy y espero hayan disfrutado, así que también si tienen comentarios ahí en ese link pueden dejar su comentario y decir si les gustaría tener una clase en más en relación a este tipo de temas y ahí creo que pues Gustavo tiene toda la experiencia y también la actitud para volver a darnos una clase, así que nosotros muy encantados y agradecidos con Nestlé, pues quien está promoviendo este tipo de programas y este tipo de capacitaciones. Así que jóvenes, a seguir aprendiendo, que el mundo del café pues es enorme, ¿no? Y tenemos mucho que aprender. Ahí sí le damos la participación a Óscar, pero me pareció que tenía la mano levantada, le podemos dar participación. Y como les mencionaba, jóvenes, agradecida con ustedes también de que estén aquí. Y recuerden, el lunes iniciamos con el curso integral, ¿no? Ahí vamos a ver toda la cadena de valor del café, así que no se lo pueden perder para que espero ya se hayan inscrito y los que todavía no, aún están a tiempo para que se inscriban y aprendan sobre todo lo relacionado al café. Vamos a traer expertos en cada una de las temáticas para que ustedes puedan pues aprender de los mejores. Oscar Bueno, de tiene ahí audio. nos... Listo, Oscar, adelante si va a hacer algún comentario o alguna consulta. Sí, Bueno, muy buenas saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Ha sido una extraordinaria disertación de parte del caballero. Yo no tenía ni la menor idea cómo se lograba este proceso tan elocuente. Yo consumo automáticamente, bueno, la presentación grande que venden aquí, un solo que es de la grande, de 200 tazas. Eh, Podemos decir que las cabras son las primeras baristas, entonces un chiste al final de todo, muy agradecido. Eso es todo. súper bien, Oscar. Bueno, ahí vamos a decirle a los baristas qué opinan de eso, ¿no? Si aquí tenemos baristas, ahí coméntenos a ver. Bueno, Gustavo,
Nosotros nos despedimos. Gracias por todo nuevamente y esperamos estar en comunicación. Gracias, feliz noche. Feliz noche a Gustazo. todos, Saludos, feliz amigos, noche. jóvenes, feliz noche a todos.